Seguimos en Miqueas, recuerden, ya casi terminamos. Busquen Miqueas, capítulo 6 en esta mañana. Amén. En ese espíritu de oración, y antes de tener el pasaje nuestro, sigamos intercediendo por un momentito más, hermanos, por el mundo y su situación, por el país en el que vivimos, por el país de origen nuestro, por las guerras y los problemas mundiales. Señor Jesús, Padre bueno, Espíritu Santo, en esta mañana te buscamos, reconociendo que tú tienes el poder suficiente para cambiar el universo, si tú quieres. Oramos como tu Hijo nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Señor, necesitamos de ti, el mundo necesita de ti. Se ha apartado de ti, nos hemos apartado de ti, Señor, y sufrimos las consecuencias. Señor, ayuda a nuestros países. Ayuda, Señor, en estos procesos electorales que hay tanto en los Estados Unidos como en varios países nuestros, Señor. Nuestras sociedades te necesitan, Señor. Señor, nuestras sociedades les urge que tú, Señor, pongas su mano sobre ellas, las dirijas, las ayudes a tomar decisiones buenas, decisiones justas, decisiones sabias. Señor, oramos para que tu pueblo también en estos procesos dé ejemplo de ser un pueblo justo, un pueblo bueno, un pueblo santo, un pueblo no solo interesado en sí mismo, sino en los demás, así como es el Padre de gloria, el Padre bueno, el Padre justo, a este que queremos reflejar. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, para que hoy mismo muchas personas escuchen de ti, vengan a ti, reconozcan su pecado, se arrepientan de su pecado, de su maldad, de las cosas negativas, malas que han estado haciendo, y te busquen a ti a través de Jesús, nuestro único Salvador, nuestro único mediador. Que nos ayude, Señor, a ser tu pueblo aquellos que proclaman un evangelio fiel, apegado a tu voluntad y a tu palabra. Necesitamos de ti, Señor, una vez más. Y ahora, al compartir tu palabra y exponer tu palabra, ruego de tu bendición para mi boca y ruego de tu bendición para los oídos de aquellos que están al otro lado de esta cámara, Señor. Aquellos que son de nuestra iglesia y aquellos que quizás pasan al nomás ver en Facebook la prédica. Señor, sé que hay personas necesitadas que no son de nuestra iglesia y hemos orado por nuestra iglesia y por aquellos que nos miran a través de Facebook en vivo y quizás después. En el nombre de Jesús, Señor, abre sus oídos, cambia su mente, cambia su espíritu, permíteles el privilegio de acercarse a ti, buscándote como Salvador a través de Jesús, nuestro Señor. Santo Espíritu, tú tienes el poder para ocupar las palabras frágiles e inútiles de un hombre como yo, para traer a muchas personas a tu redil. Buscamos tu gloria y no la gloria del hombre. A ti, Señor, sea la gloria. Oramos confiando en tu bondad, en tu justicia, en tu buena voluntad para con los seres humanos. Bendice, Señor, nuestra reflexión hoy, nuestra lectura y entendimiento de las palabras del profeta Miqueas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Una de las cosas que he aprendido a través de los años y que sigo aprendiendo seguramente es que existen peleas que no puedo ganar. Existen peleas, pleitos que no debo ganar.
El mismo Señor Jesucristo nos recordaba alguna vez que antes de meterte en una pelea debes saber si la puedes ganar, que debe ser sabio, que debe ser prudente a ver si puede ganar una pelea. Y hoy en día existen muchas peleas, ¿no? Yo pudiera darles ejemplo de tantas peleas entre hombres, entre amigos, entre familiares, peleas en Facebook, por ejemplo, en donde se extiende la discusión porque no se ponen de acuerdo. Y a veces simplemente lo mejor es darte por vencido. Existen ciertas personas que no van a cambiar y que no importa cuánto les digas, ellos están en lo correcto, tú estás en el error. Hoy quiero hablarles, sin embargo, de una pelea de la que el profeta Miqueas nos habla, una pelea importante. Es una pelea importante porque es Dios mismo el que está peleando. Una pelea a la que se nos llama la atención y se nos dice que pongamos atención porque es Dios mismo quien nos llama a una pelea. Estamos en el profeta Miqueas. Hemos estado varias semanas en este libro precioso del profeta Miqueas. Miqueas significa quien como Dios propiamente. Y decíamos anteriormente que la profecía de Miqueas se puede dividir en 3 grandes secciones prácticamente. En cada una de estas secciones, cada uno de estos discursos, cada una de estas profecías, Miqueas habla del pecado que el pueblo de Dios y que el mundo en general ha hecho, la maldad que ha hecho. Les profetiza el castigo de Dios y además les da la salida, les ofrece la salida de cómo Dios quiere que el mundo y que el pueblo suyo vuelva a Él. En esta última parte, estamos en el capítulo 6, el Señor vuelve a hacer lo mismo. Este es el capítulo 6 en donde miramos la pelea de Dios, la pelea de Jehová de los ejércitos contra su pueblo. Sí, usted escuchó bien, Dios peleando contra su pueblo. Capítulo 6 del profeta Miqueas. Escuche por favor este capítulo 6. Déjenme leerle los primeros 5 versículos. Oíd ahora lo que dice Jehová el Señor. Levántate, litiga con los montes, y oigan las colinas tu voz. Oíd montes la acusación del Señor Jehová, y vosotros, perdurables cimientos de la tierra, porque el Señor tiene pleito contra su pueblo, tiene litigio contra su pueblo, y con Israel entablará juicio. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme, pues yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora de lo que maquinó Balac, rey de Moab, y de lo que respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias del Señor. Dios está en pleito contra su pueblo. Este capítulo 6 del profeta Miqueas se puede claramente dividir. Esta pelea, este pleito, este litigio legal, formal, serio, con el que Dios confronta a Israel, se puede dividir fácilmente en 3 grandes secciones de este capítulo 6 de Miqueas. La primera, los primeros 5 versículos que acabamos de leer, hablan de la queja, la protesta que Dios trae legalmente contra su pueblo. En segundo lugar, la segunda división del libro, de este capítulo 6 de Miqueas, aparece en el versículo 6 hasta el versículo 8, en donde Dios le ofrece un arreglo a su pueblo. Después de quejarse, Dios le va a ofrecer cómo arreglamos las cosas entonces. Y al final, a partir del versículo 9 hasta el final del capítulo, Dios advierte de las consecuencias que el pueblo tendrá si no se da por vencido en este pleito. La queja del Señor, el arreglo que nos ofrece y finalmente las consecuencias de no ceder en este pleito, de no darte cuenta que la tienes perdida con el Señor, que la tienes perdida con Dios,
que Dios te advierte, que Dios se queja y que si no haces caso, al final de cuentas, el que termina perdiendo eres tú. Miremos entonces la primera parte de este pleito, en donde Dios, de una manera sentida, de una manera muy de corazón, le dice al profeta Miqueas: ve, Miqueas, y quéjate. Quéjate con los montes, quéjate con la tierra, quéjate con los cimientos de la tierra. Levántate y litiga con los montes, y oigan las colinas tu voz. Oíd, montes, la acusación de Jehová, y vosotros, perdurables cimientos de la tierra, porque el Señor tiene litigio contra su pueblo. Una vez más, qué tremendo habrá sido esto de mirar a Miqueas quizás salir en medio de Jerusalén o en medio de los pueblos de Judá y de Israel, del antiguo Israel, gritando por todos los lugares, a los montes, a la tierra misma, diciéndole: Dios tiene pleito, Dios tiene litigio, Dios no está contento, a Dios lo han maltratado, a Dios no le han hecho caso, a Dios le han hecho ultraje. Yo tengo pleito, no estoy contento, no. Dios se queja de esta forma, y la forma en que se queja nos recuerda a otros tantos pasajes del Antiguo Testamento en donde Dios pareciera ser uno de nosotros, quizás llorando, quizás con la mano en el corazón, cuando le dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? Qué tremendo un Dios. El Dios de los israelitas es un Dios, no es un Dios apático. El Dios de los israelitas es un Dios que ama, es un Dios que reclama, es un Dios que le duele, es un Dios que se siente olvidado, que se siente rechazado, y le pide a Israel en este pleito que tiene con él que piensa, mira cómo me siento, pueblo mío. Las dos veces que se refiere Dios a Israel, en este caso lo llama pueblo mío. Eres mi pueblo, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me ignoras? ¿Por qué no te importo? ¿Por qué me desobedeces? ¿Por qué? ¿Qué te he hecho?, le dice a Israel. Y en estos primeros versículos Dios pasa revista prácticamente a toda la historia de Israel en su relación con Dios. ¿No fui yo el que te saqué de Egipto? ¿No fui yo el que te compré de Egipto? Yo fui el que te saqué de ese mundo de servidumbre, de esclavitud, de muerte, de dolor. Yo te saqué de ahí, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que te saqué de ese lugar? ¿Por qué entonces me tratas como me tratas? ¿No fui yo el que te redimí? Cuando uno piensa en la vida de muchos creyentes en las iglesias, parece ser también que a veces se nos ha olvidado que Dios nos ha sacado del mundo podrido que existe afuera, del mundo de relaciones esclavizantes, de vicios esclavizantes, de relaciones enfermizas. Dios nos sacó de ahí y nos dice: esto hice yo por ti. ¿Por qué simplemente entonces, ya que estás fuera de Egipto, me tratas de esta manera? Y Dios no solamente lo salvó a Israel, sino que le dio un liderazgo sólido, dice el versículo 4. ¿No fui yo acaso el que te dio a Moisés, a Aarón y a María? No puedes decir que te dejé sin rumbo, no puedes decir que te dejé sin palabra. Te entregué a hombres y mujeres que te guiaran, que te dijeran lo que hay que hacer. Todo el Antiguo Testamento a veces se resume en la palabra Moisés, el hombre que Dios ocupó para guiar al pueblo de Israel, para decirle qué hacer. Sí, yo te di líderes como Moisés, como Aarón y como María. Interesante, ¿no? Que María es considerada aquí una de las lideresas que Dios colocó. Y cabal, cuando usted recuerda lo que sucedió después del paso del Mar Rojo, recuerda el liderazgo de María dirigiendo a las mujeres a que canten, a que alaben, a que sean llenas de gratitud por la gran salvación que Dios les ha dado. De esa misma forma nosotros hemos sido bendecidos por el Señor cuando nos salvó y nos ha dado liderazgo sólido, principalmente en la Escritura.
Dios nos ha dado guía sólida en la Escritura y todavía entonces en ese contexto Dios nos pregunta y le pregunta a usted y me pregunta a mí y le pregunta a la iglesia en general, ¿por qué entonces me tratas de esta forma? ¿Por qué si yo te salvé? ¿Por qué si yo te di líderes de este tipo? ¿Por qué? Acuérdate, Israel. Mire lo que dice el versículo 5. Pueblo mío, acuérdate ahora de lo que maquinó Balac, rey de Moab, y de lo que respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias del Señor. Acuérdate, Israel, pueblo de Dios, que Él te salvó, que te ha dado liderazgo sólido y que se ha comprometido en bendecirte totalmente. Porque si ustedes recuerdan el pasaje de la historia de este rey Balac, este rey pagano, que dice quiere contratar a Balaam para que maldiga a Israel y para que le vaya mal a Israel. Y Dios 3 veces le dice a Balaam, no se puede, no se puede, no se puede. Yo he bendecido a este pueblo y nadie lo puede maldecir. Yo he bendecido a este pueblo hasta el punto que recuerdan ustedes la famosa historia del burro, la mula que se le opone a este profeta porque Dios está convencido de que quiere bendecir a Israel y nadie lo va a maldecir. ¿Por qué entonces, Israel, si yo he sido alguien que te ha salvado, que te ha dado liderazgo, que te ha bendecido? Y el Nuevo Testamento nos recuerda la misma historia para la iglesia. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Dios ha sido fiel a sus promesas. Dios te ha dado más de lo que mereces. Dios te ha dado mucho, muchísimo más, todo lo que Dios puede dar por amor a su pueblo. Si bien es cierto, hemos pasado por un mundo difícil cuando pensamos en lo que merecemos como seres humanos, infieles, débiles, faltos de sabiduría, Dios nos ha bendecido. Y Dios le dice a Israel aquí, acuérdate, para que te des cuenta cuán fiel soy yo, para que recuerdas las justicias de tu Dios, la justicia del Señor, como si fueran muchas, sí son muchas, como si fueran abundantes, sí son abundantes, pero la queja del Señor es precisamente directa, clara, nadie puede pasar por alto esta queja. Y a mí me parece que nosotros debemos recordar esta queja del Señor, una queja sentida, una queja real, inclusive en nuestras iglesias. En nuestras iglesias hoy en día existen los números, sí, muchísimos números. Pero ¿cuántas de estas personas se les ha olvidado la gran salvación que Dios le ha dado? ¿Cuántas de estas personas simplemente no le interesa buscar el liderazgo de Dios que Él nos ha dejado en su palabra? ¿Cuántas de estas personas están siempre viviendo con la inquietud y la sensación de que no han recibido suficiente de parte de Dios? Y cuando eso sucede, tenemos que concluir que sinceramente muchas de las personas que se llaman cristianas o creyentes hoy en día simplemente no han conocido al Señor. Por eso es importante este mensaje de pleito de Dios con Israel. Te he bendecido una y otra vez y mira cómo me trata, porque la historia de Israel, sin lugar a dudas, es una historia que nos ejemplifica, que nos dice cómo es el ser humano y cómo es muchas veces la misma iglesia. Pero junto con esta queja, el Señor le ofrece un arreglo. Qué bueno, ¿no? Cuando hay alguien que te dice, mira, cometiste esta falta, si yo quisiera te puedo meter preso. Y lo digo así porque cuando recuerdo este pasaje, recuerdo al Señor Jesucristo también diciéndonos, cuidado, si has ofendido a alguien, ponte de acuerdo con él, no sea que éste te lleve ante el juez y entonces pierdas toda la batalla, pierdas todo el pleito. Qué bueno que Dios constantemente nos dice, no me gusta cómo estás haciendo las cosas, no me gusta cómo las estás haciendo,
me estás maltratando, me estás ignorando, me estás desobedeciendo. Lleguemos a un arreglo. Lleguemos a un arreglo en este pleito. Ponte de acuerdo conmigo en este asunto. Y lo que aparece en el versículo 6 al versículo 8 es precisamente el ofrecimiento de este arreglo que Dios de pura gracia una vez más nos da. Déjame leer ahora el versículo 6 al versículo 8. ¿Con qué me presentaré al Señor?, dice el profeta Miqueas. Y me postraré ante el Dios de lo alto. Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año. Se agrada el Señor de millares de carneros, de miríadas de ríos de aceite. Ofreceré a mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Wow, estas cosas que está pensando el profeta son cuestiones reales que le pasaban por la mente al pueblo de Israel y que le pasa muchas veces al hombre que se mira confrontado con su culpa. Y muchas veces piensa que ya que está malo, ya que ha hecho esto o lo otro, yo voy a compensar lo que Dios ha hecho conmigo. Y se esfuerza, y tenemos que ser sinceros, algunas veces se esfuerzan honestamente. Y se hacen esta pregunta que el mismo profeta Miqueas se hace a sí mismo: ¿con qué me presentaré delante del Señor? Y me postraré ante el Dios de lo alto. Me voy a presentar. Note por favor una vez más que estas palabras de presentarse delante de Dios son palabras judiciales, diríamos nosotros. Estamos en un pleito aquí. Estamos en un pleito entre Dios y el ser humano, entre Dios y su pueblo. Y ahora el profeta dice, el profeta como ejemplificando al mismo pueblo de Israel, se pregunta a sí mismo casi de manera retórica: ¿con qué? ¿Con qué? ¿Cómo le voy a pagar? ¿Cómo voy a hacer esto? Y presenta algunas opciones que muchas veces ciertas personas, muchas personas, toman, inclusive dentro de aquellos que se llaman hijos de Dios. Se agrada el Señor de millares de carneros y de miríadas de ríos de aceite. ¿Querrá el Señor aceptar un arreglo en el que yo le ofrezca miles y miles de carneros para el sacrificio? ¿Se agradará a Dios que haga este tipo de sacrificio en donde se vertía aceite? Este tipo de sacrificio en donde se derramaba aceite, costoso aceite, para pagar por la deuda que yo había hecho. Sí, algunos piensan que cuanto más le das al Señor, que cuanto más sacrificio le das al Señor, que cuanta más ofrenda le das al Señor, pues Dios va a estar contento. Yo voy a vivir una vida disipada, yo voy a vivir una vida pecaminosa, amoral, pero ¿saben qué? El domingo le suelto un billetazo al Señor y al fin de cuentas esto va a ayudarme en el arreglo con el Señor. El Señor se va a aplacar. El Señor va a estar tranquilo porque yo sacrifiqué tantas cosas para Él. Yo construí esta iglesia, diría alguien. Yo puse cuantas bancas, diría el otro. Yo canto, yo hago todo este montón de cosas en la iglesia. Y por supuesto estas preguntas es obvio que el profeta las va a contestar en lo negativo. Le va a decir: no es eso lo que Dios busca. No es eso lo que Dios busca en este pleito contigo. Entiéndelo de una sola vez. Ni siquiera se agrada a Dios en esto de millares de carneros. Por supuesto, Dios le había dicho al pueblo de Israel que como un símbolo que anticipaba el sacrificio del Señor Jesucristo, ellos deberían sacrificar animales para que miraran cómo un inocente pagaba por su deuda, para que miraran la sangre, lo real, el costo de relacionarse con Dios. Pero algunos judíos y muchos de estos israelitas habían caído en la falsa idea de que si pecaban y si vivían una vida deshonrosa, completamente pecaminosa, era suficiente con traer miles de carneros y montones de aceite para calmar la ira del Señor, como si el Señor se pudiera calmar de esa forma.
Inclusive algunos habían llegado a comparar al Señor Jehová de los ejércitos con los ídolos, con Baal, con Moloc, con Acera, con todos estos ídolos abominables que destruían al ser humano. Tanto lo habían comparado que aquí en la pregunta del profeta dice: ¿se agradará a Dios que yo ofrezca a mi primogénito por su rebeldía, por mi rebeldía? El fruto, imagínense una mujer hablando en este caso, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Los hombres y las mujeres del Antiguo Testamento, muchos de ellos habían hecho ese tipo de cosas. Y los ejemplos para aquellos que conocen el Antiguo Testamento están ahí. Hombres y mujeres que por su pecado, por su rebeldía, por su falta de compromiso con el Señor, lo que hacían era no solo darle este tipo de sacrificios, sino ofrecerle a tu propio hijo, matar a tu propio hijo, poner en los brazos de Moloc a tu bebé para que fuera consumido por el fuego del ídolo propiamente. Horrible, tremendamente horrible, trágico, extremo. Algunos pensaban que así iban a arreglarse con el Señor. Sí, muy parecido a lo que algunas veces cierta gente fuera de la iglesia cristiana y dentro de la iglesia cristiana a veces piensan. Muy parecido a lo que algunas veces hacen cierto tipo de personas en ciertos movimientos religiosos, ¿no es cierto? Qué tristeza da ver a muchos, cientos, miles de personas, por ejemplo, sacrificándose hasta la sangre por ir de rodillas hasta un templo en donde está una imagen propiamente, porque así ellos hicieron un voto, así tienen que ir, así tienen que sacrificarse, así tienen que dejar la sangre, porque Dios, su Dios, el Dios de ellos, el Moloc, el Baal, la Acera, el hombre, la mujer representada en este ídolo propiamente les pide eso. Y el profeta está hablando esto de la manera en que está haciendo porque eran posibilidades reales que el pueblo de Israel había pensado. Con cuánta claridad, sin embargo, el Señor nos dice que no es eso lo que busca. Dios no busca culto propiamente. Dios no busca simplemente adoradores del diente al labio. Dios no quiere billete. Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita que construyas un gran edificio para probarle que tú lo amas. No. Las cosas son mucho más sencillas, pero por ser más sencillas, son más difíciles de hacer para el ser humano. Tan sencillas, tan simples, tan claras que el ser humano simplemente no las puede hacer. Versículo 8, ojalá que usted memorizara este versículo. Él te ha declarado, te ha hecho claro, te lo ha dejado claro. Él te ha declarado, versículo 8, oh hombre, oh humanidad, pueblo de Dios o pueblo que todavía no es de Dios. Él te ha dicho lo que es bueno para él. ¿Y qué es lo que demanda? Aquí está el arreglo que Dios nos pide. ¿Y qué es lo que demanda Jehová de ti? Tres cosas. Sino solo practicar la justicia, amar misericordia y andar humilde con tu Dios. Tres cosas. No se necesita ser un científico espacial para entender con claridad la sencillez de lo que Dios le pide al ser humano. Y sin embargo, la palabra de Dios, en el caso de Miqueas, nos va a decir en el capítulo siguiente que es precisamente por la sencillez, claridad, de la manera directa en que esta demanda de Dios se hace al hombre, que cuando se encuentra el hombre frente a esta demanda, se da cuenta que necesita de Dios también para cumplirlas. Necesito de Dios para ser justo. Necesito de Dios para ser alguien que es compasivo. Necesito de Dios para ser una persona humilde.
Estas tres cosas son centrales, hermanos. En el arreglo de Dios deberíamos siempre colarnos nosotros, pasarnos por el tamiz otra vez de lo que a Dios le agrada. A Dios le agradan hombres y mujeres que se esfuercen por ser prácticamente justos, que sean justos, que se esfuercen por la justicia en un mundo injusto, en un mundo de ladrones, en un mundo de mentirosos, en un mundo de abusivos. Dios quiere a un pueblo que se arregle con Él siendo justos. Justos, yo quiero hombres justos, mujeres justas. No quiero simplemente ritos, no quiero simplemente lugares, no quiero simplemente sacrificios. No me puedes dar todo lo que quisiera, dice David. Dios te lo podría dar, pero Dios no busca eso. Busca hombres y mujeres que se afanen por ser justos, que se obsesionen, si podríamos ponerlo de alguna manera, por ser justo, que mis acciones no sean injustas con mi familia, con mi mujer, con mi marido, con mis hijos, con aquellos que trabajan para mí, que sea yo un hombre y una mujer justas propiamente. Esa es la tercera parte de las cosas que Dios pide de mí. Pero también dice el profeta aquí, que ame misericordia, que ame compasión. Note cómo lo pone, por favor, amar. Esto no significa hacerlo por obligación o de manera mecánica o de manera puramente superficial, exterior. Seamos compasivos de corazón en este sentido. La palabra que ocupa Miqueas aquí es esa palabra famosa del Antiguo Testamento que se describe esa cualidad de Dios, de ser bueno pero ser fiel al mismo tiempo. Es el amor leal de Dios. Yo quiero hombres y mujeres que sean lealmente amorosos para conmigo, para con su pueblo, para con su gente, que sean compasivos de corazón y que lo sean lealmente, que se mantengan leales en esta actitud compasiva. Que en lugar de ser los que queremos aprovecharnos de todo el mundo y sacar ventaja de todo el mundo como característica de vida, seamos hombres y mujeres que seamos compasivos constantemente. Gesed, Gesed, Gesed. Dios es Gesed. Dios es bueno. Por tu Gesed, Señor, no hemos sido consumidos, dirá otro profeta. Porque tú eres fiel, compasivo, bondadoso, fiel, leal. Dios pide eso de nosotros, no pide otra cosa, simplemente pide amar, justicia y ser compasivos fielmente. Pero la tercera cosa que es importante y no podemos pasar por alto aquí es que Miqueas dice que debemos practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Andar humildemente con tu Dios. La palabra andar es un sinónimo de vida. La palabra andar en la Escritura significa vivir constantemente. El andar es algo que se refiere a la manera en que me comporto en la vida diaria. Miqueas nos dice que Dios requiere de mí que yo ande humildemente. Hasta ahí sería suficiente, porque la Escritura abunda muchas veces en que el ser humano no es humilde. El ser que debería ser más agradecido y humilde no es humilde. Y Dios tiene que pedírselo. Dios tiene que decirle. Jesús mismo tiene que decirnos: aprendan de mí. Escuchen esto, por favor. Dios, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, nos dice, qué vergüenza por un lado para nosotros que el mismo Dios nos tenga que decir: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque nosotros no somos humildes. Nuestra naturaleza pecaminosa nos hace jactarnos de todo, inclusive de aquellos de lo que no deberíamos jactarnos para nada. Si el mismo apóstol Pablo nos dice: ¿de qué te jactas si todo lo has recibido de parte de Dios?
Y el requisito, el arreglo de Dios para hacer las paces con su pueblo es que haya gente, haya hombres en las iglesias, que sean personas que trabajen en su humildad constantemente, que sean humildes, que no se jacten de su dinero, que no se jacten de su conocimiento, que no se jacten de sus posesiones, que no se jacten de su raza, que no se jacten de lo que no son al fin de cuentas. El único que debería poder jactarse y no lo hace es el mismo Señor Jesús. Pero hay una frase aquí que usted y yo no debemos pasar por alto, porque esta humildad a la que Miqueas se refiere no es simplemente ser una persona apocada. Obviamente no es eso lo que el profeta tiene en mente. Dios mismo a través del profeta tiene en mente. El profeta nos dice andar cotidianamente, vivir cotidianamente, humildemente, sin jactancias, sin esa característica del chompipe, les decía yo la vez pasada, ¿no? Esa característica del pavo que con tanta facilidad se infla, con tanta facilidad hace un ruido que espanta a cualquiera. El profeta dice andar humildemente, pero hay una frase al final de esto que es crítica también para entender lo que el Señor quiere de usted y de mí. Andar humildemente delante del Señor, delante del Señor, delante del Señor, delante del Señor, porque existen muchos hombres que falsean la humildad con tal de lograr un montón de cosas. Falsean ser humildes para que la gente los aprecie, la gente los exalte, la gente los reconozca. Y en el ministerio muchas veces sucede eso. Hombres que falsamente humildes son adorados por las multitudes. El profeta dice ser humilde para con Dios es otra cosa. Ser humilde con aquel que de verdad te conoce. Ser humilde con aquel que no lo puedes engañar. Ser humilde con aquel que va hasta lo más profundo del corazón del ser humano. Humilde, humilde para con Dios. Esa palabra humilde, nos dicen los comentaristas y conocedores del hebreo, es una palabra interesante porque puede traducirse también como devoto. Una persona que tiene reverencia continua, una persona que se somete constantemente al Señor. Algunas versiones traducen así: anda contacto con el Señor, ser reverente, contacto con el Señor. No te des a la tarea de pensar que a Dios ya lo conoces, ya lo sabes, ya sabes cómo es. No, Dios dice, cuidado, sé humilde delante de mí, sé humilde delante de mí. Ante el Señor, sí. Con esas tres cosas que tenemos, si usted y yo somos humildes, diríamos, Señor, no puedo. Señor, no puedo. Solo no puedo. Solo no voy a poder ser justo como tú quieres. Solo no voy a poder amar misericordia y ser leal, misericordioso, lealmente. No voy a poder. Y precisamente por eso viene este último y tercer elemento que nos dice humilde delante del Señor, aquel que reverencia al Señor constantemente, que le pone atención a Dios constantemente, que tiene una relación continua con el Señor. Y Dios en el Nuevo Testamento nos ha hecho claro que estas tres virtudes solo las puede tener aquel que se ha acercado a Dios reverentemente en la persona del Señor Jesús. Por eso necesitamos a Jesús. Por eso necesitamos la obra de Jesús. Por eso necesitamos que Él nos dé su espíritu y trabaje en nosotros esto. Sin esto no hay arreglo. No hay forma de que puedas agradar al Señor. No importa lo que hagas. Amar justicia, misericordia y ser humilde, reverente, obediente delante del Señor. Ahí deberíamos terminar. Ahí deberíamos terminar todos nosotros, ¿no es cierto? ¿No les parece, hermano? Pero la palabra de Dios no termina ahí.
como diciéndonos, por más claro que sea, sé que no me van a entender, sé que no me van a querer obedecer. Y por supuesto los maestros de homilética a veces les dicen a la gente que deben terminar siempre con una nota positiva. Dios parece no estar en esa escuela. Dios parece en su palabra a veces no estar en esa escuela en la que siempre se tiene que terminar con una nota positiva. Bueno, muchas veces el Señor termina con notas negativas. Los mandamientos son un montón de noes y muchos psicólogos te dicen no digas no. Al Señor le valen los psicólogos muchas veces y los teólogos muchas veces y los pastores también muchas veces. Porque como en este pasaje, después de habernos dicho tan claramente, ahí hubiera podido poner el punto final, esto es lo que quiero, punto, se acaba. Pero no, el capítulo sigue e incluye una larga sección en donde Dios le dice a Israel, en este pleito que tengo, el que ya me quejé, ya te di claramente cuál es el arreglo que quiero que hagamos. La tercera sección, que va desde el versículo 9 hasta el 16, Dios nos expresa las consecuencias de no aceptar el arreglo. De no aceptar el arreglo. No me aceptas ese arreglo. Está bien. Mire lo que pasa. Mire lo que pasa. Leo el versículo 9. La voz del Señor clamará a la ciudad. Otra vez este es el Dios que le clama a la ciudad, que le grita a la ciudad, que le hace claro a la ciudad. Y Miqueas, como entre paréntesis, me lo pone aquí en la versión, ¿no? Prudente es temer su nombre. Sea prudente, ya se lo dijo. Ya se lo dijo. Sea prudente, Dios les está llamando la atención, les está diciendo claramente lo que quiere. Prudente es temer su nombre. Oíd, oh tribu, ¿quién ha señalado su tiempo? Dios. ¿Hay todavía alguien en casa del impío con tesoros de impiedad y medida escasa maldita? ¿Pueden justificar balanzas falsas y bolsa de pesas engañosas? Porque los ricos de la ciudad están llenos de violencia y sus habitantes hablan mentiras y su lengua es engañosa en su boca. Aparentemente, frente al mensaje clarísimo del profeta Miqueas y de Dios, todavía hay gente que dentro de su corazón esconde elementos sumamente ofensivos al Señor. Hay todavía en casa del impío. Recuerde usted que le está hablando a la tribu de Dios, al pueblo de Dios, a Israel y a la misma iglesia en este caso. Hay todavía en casa del impío tesoro de impiedad, dice. Este dinero que he logrado malamente, esta riqueza que he logrado malamente, tesoros de impiedad no pueden ser sino aquellas cosas que hemos logrado en la vida con truco, con engaño, con picardía. Ay, todavía sí crees que me voy a engañar fácilmente. Puedes justificar las balanzas falsas y bolsa de pesas engañosas. Yo no sé cuántos de ustedes sabían que en Latinoamérica hay libras de 12 onzas. ¿No? Libras de 12 onzas. ¿Qué tipo de cosa es esto? Entonces no es una libra. Pero la gente, y es lo más normal hablar de, no, es que esa libra tiene 12 onzas. Esta libra tiene 13 onzas, un momentito. Dios, y en algo con el pueblo de Israel era clarísimo, es que si decís que es una libra, es una libra. Si decís te voy a vender 12 onzas, vendele 12 onzas. Esta manera de engañar, esta manera de proceder y de subir en el mundo a Dios, lo detesta y por eso llama riquezas de impiedad, balanzas falsas, balanzas engañosas. La advertencia del Señor aquí es que cuidado, no creas que a mí no veo eso. Cada vez que pesamos, cada vez que engañamos, cada vez que trucamos al vecino, al prójimo otra vez, al hermano, a los hermanos, cada vez que haces algo engañoso, Dios tiene su ojo fijo ahí y dice, no me vas a engañar. Puedes justificar eso, por ejemplo, y seguramente muchos podrían decir, no, es que todo el mundo engaña, no, es que todo el mundo lo hace, si yo no lo hago, ¿cómo voy a salir de esto? Y por eso el mismo profeta en este versículo
12 les dice, porque los ricos de la ciudad están llenos de violencia. Note eso, por favor. Porque los ricos de la ciudad están llenos de violencia. Muchos de estos ricos han hecho su negocio, se han hecho su fortuna, su riqueza a base de engaños. Pero lo que llama la atención también, y esto es algo que Dios se queja un montón de veces. Recuerda el caso de Zaqueo, cuando Jesús viene a la casa de Zaqueo y lo confronta con el evangelio. La persona del Señor Jesucristo enfrente de Zaqueo, aquel hombre pequeñito, rico, muy rico. Cuando encuentra a Jesús, no simplemente dice borrón y cuenta nueva. De aquí en adelante ya no robo, de aquí en adelante ya no voy a engañar. Zaqueo es muy claro y Jesús alaba esta virtud de Zaqueo, que cuando viene el Señor Jesús y se convierte, dice, voy a reponer todo lo que me he robado. ¡Wow! ¿Cuántos pobres no habríamos en la misma iglesia si actuáramos de esa forma? Porque pensamos que muchas veces a Dios no le importa que en la casa del impío haya riquezas de impiedad, otra vez haya balanzas falsas, y que pues los ricos hacen violencia, todos lo hacen en este sentido. Ahora, para muchos, y los teólogos de la liberación son expertos en esto, los pobres no. Los pobres son buenos. Los pobres siempre, a ellos les han hecho violencia. Pobrecitos de ellos, Dios está con ellos en todo. Ese no es el mensaje de la Biblia. La Biblia dice que el rico sí es culpable porque muchas veces ha hecho violencia. Pero como este mismo pasaje lo dice, versículo 12, porque los ricos de la ciudad están llenos de violencia y sus habitantes, esa palabra habitantes habla de todo el mundo, y sus habitantes hablan mentiras y su lengua es engañosa en su boca. Son un atajo, diría yo, de mentirosos. Son un atajo de gente que, porque todo el mundo lo hace, pues yo estoy justificado para hacerlo. Esto no es el trato. No vas a ganar el pleito con el Señor si simplemente razonas de esta forma. Él te conoce y sabes que eres un mentiroso. La manera en que aquí se coloca en su boca, la lengua en su boca es mentirosa. Ni siquiera necesita abrir la boca para hacer mentira. Ya desde el principio se está deshaciendo la naturaleza de la lengua de estas personas. Son mentirosas. Así es el ser humano. Y muchas veces en la iglesia pensamos que esto, no, aquí ya no se hace nada de esto. Mentira, el Señor lo conoce. Y frecuentemente encontramos gente así, ricos y pobres al fin de cuentas. Después de mostrar la cuestión real, yo diría, la advertencia, el llamamiento a la reflexión que se hace en estos versículos 10 y 11, la descripción de la realidad del ser humano, inclusive del pueblo del Señor en el versículo 12. El Señor le ofrece a un pueblo que no obedece, por lo menos aquí, voy a tener que hacerlo lo más rápido que pueda, hay por lo menos aquí 5 consecuencias que el ser humano tendrá de no aceptar este arreglo que Dios le ofrece. En el versículo 13 aparece la primera consecuencia. Por eso también te haré enfermar, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Note eso, por favor. Como cristianos evangélicos creemos que no siempre cuando alguien se enferma tiene que estar en pecado. Por supuesto que no. Pero por el otro lado tampoco podemos descartar que muchas veces cierto tipo de enfermedades son causadas por el pecado del ser humano, el pecado del hombre que no se arrepiente, que no obedece. La palabra del Señor es clara en este caso. Aquí está Israel, no quiere hacerle caso, no quiere tomar el arreglo que Dios le ofrece. Yo te voy a hacer enfermar, te voy a herir con enfermedad y te asolaré por tus pecados. Asolar es una palabra interesante en español mismo. Asolar es decirte te voy a dejar solo. Te voy a dejar solo. Te voy a dejar solo. Te asolaré por tus pecados. La segunda advertencia, consecuencia aquí, no solo es la enfermedad, sino el versículo 14 dice, tú comerás
pero no te saciarás, y tu vileza estará en medio de ti. Este es un versículo interesantísimo. Muchas versiones cambian la interpretación. Hay varias versiones de esto. Si quiere notarlo usted en sus varias versiones, encontrará que los mismos traductores tienen problema con entender el contexto completo de ese versículo 14. Pero para mí me parece el mensaje central es claro. Por más que te hagas el loco, por más que no me quieras oír, va a haber insatisfacción de tu parte. Vas a comer y no te vas a saciar. Vas a comer como, perdónenme la expresión y por lo fuerte que pueda parecer, vas a comer como cerdo y aún así no te vas a saciar. No va a haber saciamiento en ti. Dios, esta misma condición del ser humano de querer comer y comer y comer y comer y comer, y qué delicioso es comer, dice. Y lo digo porque los evangélicos, como ya hemos dicho varias veces, dicen que no toman, dicen que no fuman, pero cómo, perdónenme la expresión, cómo se hartan sinceramente muchas veces. Pero atrás de esto no está que Dios se oponga al placer de comer, que es tan delicioso, sino a este elemento que en la misma conciencia del que no está en paz con Dios, no se sacia. Vas a comer y no podrás saciarte. Qué difícil ha de ser una vida en la que buscas la satisfacción y nunca la puedes tener. Y mi versión dice aquí en la segunda frase del versículo, y tu vileza estará en medio de ti. Algunas versiones traducen, en las mismas calles habrá oscuridad, algunas versiones. Otras dicen, en medio de tu corazón habrá un vacío increíble, porque no importa cuánto busques por otro lado, no tendrás satisfacción. Tu vileza estará en medio de ti. Algunas otras versiones inclusive nos dan la imagen de un fulano sentado en toda su riqueza, con todas sus propiedades, con todo su dinero, con todos los alimentos, con toda la mejor ropa, con todas las mejores, la gran cantidad de dinero y su corazón vacío. Esto es lo que Dios advierte, por supuesto, insatisfacción. Enfermedad, insatisfacción. Y ahora mire lo que dice al final del versículo 14: apartarás pero no salvarás, y lo que salves yo lo entregaré a la espada. Sembrarás pero no segarás, pisarás la oliva pero no te ungirás con aceite, y la uva, pero no beberás vino. Además de la enfermedad, de la insatisfacción, Dios le dice al ser humano, te vas a cansar en el esfuerzo y va a servir para nada. Un esfuerzo nulo. Vas a sembrar y no vas a cosechar. Vas a mirar con todo el trabajo que pongas y siempre estarás necesitado porque no me hiciste caso. Un esfuerzo totalmente nulo. El final del capítulo nos encuentra con una descripción tremenda, dos cosas más: enfermedad, insatisfacción, esfuerzo nulo. Y ahora versículo 16, escucha esto: han sido guardados los estatutos de Omri y todas las obras de la casa de Acab, y andas en sus consejos. Por eso te entregaré a la destrucción y a tus habitantes para burla, y soportaréis el oprobio de mi pueblo. Ahí está, destrucción por un lado, al último caso. Al fin de cuentas, esto no se va a prolongar, por largo que parezca la vida, por buena que parezca la vida. Viviendo 100 años, muchas veces terminarás en destrucción. Y terminarás en vergüenza. Oprobio significa vergüenza, burla. Serás avergonzado delante del mundo, delante de Dios propiamente, porque siguieron, dice este versículo, de una manera así breve, el consejo de Omri y de Acab. Si usted lee Primera de Reyes, capítulo 22, encontrará la historia de estos dos reyes, los peores, lo peor de lo peor. Sus pecados, la misma escritura los describe como lo peor de lo peor.
Omri parecía un hombre horrible, peor, muy rico, muy lleno de muchas riquezas, por cierto. Acab lo mismo, un hombre, un rey tan rico. Yo no sé cuántos de ustedes han visto una casa hecha de puro marfil, por ejemplo. Acab, si usted lee en Primera de Reyes, capítulo 22, hizo una casa de marfil. ¿Quién no estaría ahí? Bien, diría alguien. Y sin embargo, Dios acusa a Israel de que porque siguieron y obedecieron a Omri y a Acab, van a ser destruidos y van a ser de burla. Porque los pecados de Omri y de Acab fueron varios, ¿no? La idolatría. Fueron ellos los que pusieron a Moloch, a Acera, a Baal. Si ustedes leen esos versículos que les acabo de decir en Primera de Reyes capítulo 22. Fueron asesinos. Acab le quitó un pedacito de tierra a un pobre. Asesinos en ese sentido. Se vendió, dice la palabra del Señor. Acab se vendió por este tipo de vida. Además de eso, lo más terrible de todo de Acab es que aborrecía, así dice la palabra, aborrecía la palabra de Dios. Por eso cuando Dios le decía ciertas cosas, él no quería oírlo y solo quería oír a aquellos profetas que lo alababan y que le decían un montón de cosas buenas. Y el profeta de Dios no quería a veces decirle porque sinceramente ya sabía que lo iba a rechazar. Pero Acab murió con una flecha perdida, entre comillas. Y su cuerpo fue llevado sangrando. Los perros lamieron su sangre. Ahí en el mismo lugar donde las prostitutas se lavaban, dice. No me lo estoy inventando, léalo usted. No, a veces la iglesia del Señor ha seguido los consejos de Omri y de Acab. Sí, han hecho casas de marfil. Cualquiera dirá, yo soy feliz en una casa de marfil, o no. Las riquezas. Pero ellos mismos han construido otra religión. Acab y Omri fueron los que le dieron solidificación a Samaria. Fueron los que instauraron y desarrollaron el culto que se oponía al culto de Dios en Jerusalén. Grandes edificios, llenos de gente otra vez. Muy parecidos a los falsos predicadores de la prosperidad. Pero todos estos terminaron en destrucción y oprobio. ¿Tiene pleito Dios con nosotros, hermanos? ¿Tiene pleito Dios con usted? ¿Se ha olvidado usted de que Dios lo redimió? Que Dios le ha dado lineamientos en la Escritura buenos para seguir una vida que Él le agrada. Se ha olvidado que Dios lo ha prometido bendecirlo inmensamente, más que simplemente riquezas materiales. ¿Entiende el arreglo de Dios? No importa cuánto se sacrifique usted por darle dinero, o inclusive esto de la sangre, de sacrificarse con las rodillas peladas muchas veces, o inclusive lo trágico y brutal de este hombre o esta mujer que querían entregar a su propio hijo para que lo mataran a fin de aplacar a Dios. Y Dios dice, no, yo quiero justicia, compasión y quiero humildad delante de mí. Pero eso no se puede lograr a menos que usted desarrolle una relación con el Señor Jesús, para que Él lo haga justo, para que Él lo haga compasivo, para que Él lo haga una persona humilde delante de Dios. No se te olvide, hermano, que Israel es un espejo para la iglesia. Gente que cree que por llamarse cristiana, por llamarse evangélica, ya estuvo. Viven todavía con prácticas que Dios llama de impiedad. No se te olvide eso, por favor. Dios quiere que vuelvas a lo justo, a lo piadoso, a lo humilde. Acuérdate de estas advertencias del Señor. Dios advierte que no encontrarás satisfacción si no lo haces. Dios advierte que no encontrarás
Al fin de cuentas, la felicidad que todos buscamos, no la encontrarás. Dios advierte que en lugar de seguir los dictámenes de Omri y Acab, que van por la apariencia, que van por el lujo, las casas de marfil otra vez, terminarás, si es así, en vergüenza y oprobio. No se te olvide, hermano, Dios te ama. Y la palabra del Señor está ahí precisamente para corregirnos a todos. Venga conmigo, por favor, y oremos. Padre, gracias por Miqueas capítulo 6, un pasaje largo, pesado para muchos, duro, Señor. Confesamos que tu pleito con nosotros la tenemos perdida, si no es que llegamos a un arreglo contigo. Tú eres un Dios bueno, justo, misericordioso, compasivo, paciente. Gracias por tu paciencia, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, permítenos ser hombres y mujeres justas, ser hombres y mujeres compasivas, fielmente compasivas, ser hombres y mujeres, Señor, humildes delante de ti, no delante de los otros. Señor, entendemos tus advertencias y quisiéramos reflexionar en las cosas que tenemos todavía dentro de nosotros y que para ti, a tu ojo, no están escondidas. Ayúdanos a sacar de nosotros las riquezas de impiedad, la falsa balance, el querer engañar a los demás para seguir adelante. Ayúdanos, Señor del cielo, a acordarnos de tus advertencias, de que no importa lo que hagamos, si no te buscamos a ti, estaremos insatisfechos plenamente. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a encontrar una realidad y peso para tu advertencia en nuestra vida. No queremos enfrentar la destrucción y el oprobio, la vergüenza de aquellos que siguen los consejos de un tal Omri y Acab, hombres malos, perversos, idólatras, amadores de sí mismos, Señor, y de las riquezas, asesinos, gente que implantó, Señor, cierto culto que no es el culto que tú deseas. Te buscamos en sinceridad y te pedimos tu ayuda en el nombre únicamente autorizado por ti. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Gracias al Señor por esta palabra. Dura quizás para muchos, pero tres cositas que digamos, podemos decir que, como les decía la predicación, solo las podemos hacer con la ayuda de Dios. Practicar la justicia, amar la misericordia y ser humilde delante de Dios. Que el Señor nos ayude. Pues mis hermanos, ya terminamos. Qué bueno que pudieron estar con nosotros.